Buenas noches, amigos de Relatos Regios. Estamos aquí ya llegando a la Catedral de Monterrey porque les quiero contar un relato que a mí me gustó mucho, que nos contaron allá allá por 1994, 95 creo yo, en unos ejercicios espirituales aquí en la Catedral de Monterrey. Con un padre que a mí me gustaba mucho escuchar por el tipo de pláticas que decía, el tipo de sermón. Y fueron unos ejercicios espirituales. Para los que no sepan, los ejercicios espirituales se hacen una semana antes o unas semanas antes de lo que es la Semana Santa, la Semana Mayor dentro de la fe católica. Y estábamos reflexionando, o el padre estaba reflexionando, con todos los feligreses que estábamos ahí en esa noche. Una noche, muy despejada, por cierto, dentro de la catedral. Y el padre nos cuenta el siguiente relato, que a mí me gustó mucho, se me hace muy fascinante. Y viniendo de un padre, pues me hace todavía mucho más interesante. Entonces, esta es la historia, la voy a contar como si lo hubiera contado el padre. Quizá algunos detalles me hagan falta por ahí, pero se le voy a contar como yo la recuerdo desde hace tanto tiempo que quedó en mi memoria. Entonces, esta es la historia de la señora Panchita. La noche estaba despejada. La luna llena brillaba sobre Monterrey y su resplandor cubría las afueras de la imponente catedral. El atrio permanecía vacío, silencioso. Pero en el interior algunos feligreses escuchábamos con atención las pláticas de los ejercicios espirituales de Semana Santa. La mayoría éramos vecinos del barrio antiguo o de las cercanías. Eran pasadas las 8 de la noche quizá, y todos sabíamos que la cena nos aguardaba en nuestras casas al terminar nuestra visita al sagrado templo. El padre nos pidió reflexionar sobre la muerte y dijo con voz firme: Hijos míos, para comprender la grandeza de la Pascua, primero debemos mirar de frente a la muerte. Solo quien acepta su sombra puede recibir la luz de la resurrección. Algo en su tono presagiaba que lo que estaba por contar no era una enseñanza cualquiera, sino un relato que quedaría grabado para siempre en la memoria, especialmente en la mía. El padre tomó el micrófono, respiró hondo y comenzó. Quiero contarles una historia de cuando apenas era joven, recién ordenado del seminario, en un pueblito del hermoso estado de Nuevo León. Una enseñanza que me marcaría para toda la vida. Recuerdo bien el día en que llegué a aquel pueblito, en las afueras de la ciudad. Yo era joven todavía, recién ordenado sacerdote, con la ilusión intacta de servir y con el peso de los designios del obispo sobre mis hombros. Me habían encomendado la parroquia, y con ella la tarea de llevar la palabra de Dios a todos los rincones, por humildes que fueran. El pueblo era pequeño, de casas bajas y calles tranquilas, y sin embargo el templo se alzaba como el corazón palpitante de la comunidad. Desde mis primeros días ahí, escuché hablar de Panchita. Decían que era una mujer de fe profunda, que no faltaba a misa y que siempre ocupaba el mismo lugar en la banca de madera, tan cerca del altar que parecía querer escuchar directamente la voz del Señor. No tardé mucho en conocerla. Su devoción era sincera. Su voz se elevaba con fuerza en los cantos y muchos la miraban como ejemplo. Pero pronto supe que Panchita había caído enferma. Una enfermedad dura, de esas que dejan al cuerpo atrapado en la cama y que con el tiempo la fue apartando de la iglesia. Solo un familiar la cuidaba y aquello me conmovió.
No podía permitir que una mujer tan fiel quedara privada del consuelo espiritual. Así que desde ese momento me comprometí a visitarla después de cada misa. Caminaba hasta su humilde casa llevando conmigo la comunión, un poco de compañía y en lo posible las palabras de esperanza. Recuerdo su mirada cada vez que recibía la hostia consagrada. Aún débil, su fe no se apagaba, y mientras su cuerpo se consumía, yo veía en ella una fortaleza que a veces ni yo mismo encontraba en mis oraciones. En una ocasión, Panchita tuvo una recaída. Su familiar vino con premura hasta el templo para pedirme que le llevara la unción de los enfermos. Sin dudarlo, tomé el pequeño estuche con los santos óleos, mi libro de oraciones, agua bendita y la comunión destinada para ella. Sabía que debía darme mucha prisa. Al llegar a su humilde casa, encontré a Panchita inmóvil, recostada, con la respiración agitada, como si el cansancio le pesara más que la enfermedad. Me acerqué, tomé su mano y con muy buen ánimo le dije: «Panchita, ¿cómo es que está dormida a estas horas? Vamos, a ver, levántese tantito para que pueda saludarla». Ella, con una sonrisa cansada pero luminosa, me respondió: «Gracias por venir, padre. Lo estaba esperando. Quiero confesarme». «Claro que sí, Panchita», le respondí con ternura. «Déjeme acercar una silla y pongámonos en oración». Ya con un poco más de ánimo, abrió su corazón y me hizo su confesión. Después le di el sacramento de la unción de los enfermos y le di la comunión, como era de costumbre. Algo milagroso sucedió entonces. Panchita parecía recobrar fuerzas. Su semblante se iluminó y su voz, aunque débil, tenía firmeza. A un costado, su sobrina, la única familiar que le cuidaba, permanecía en la puerta con lágrimas en los ojos, testigo silenciosa de aquel momento de gracia. Y ya esa tarde me despedí de ambas, después de compartir un cafecito y un pan que me ofrecieron con generosidad. Regresé a mi parroquia como de costumbre, pero con la fe enaltecida. Sabía que el Señor había obrado a través de mí para darle alivio y esperanza a Panchita. La semana siguiente llegaron las fiestas patronales del pueblo. Durante 2 semanas hubo intensa actividad, preparativos en la iglesia, misas, procesiones, kermeses y la alegría del pueblo entero. Apenas tuve tiempo de respirar, mucho menos de ir a visitar a Panchita a su casa. Pero la noche del último domingo, después de la misa de las 8, exhausto por el ajetreo, me disponía a retirarme a la casa parroquial para descansar. Apenas había comenzado a quitarme la sotana cuando unos golpes fuertes e insistentes resonaron en la puerta. Al abrir me encontré con un pequeño joven. Su rostro mostraba desesperación y sus ojos brillaban de ansiedad. Con una voz quebrada me exclamó: «Padre, padre, es Panchita. Por favor, vaya a verla». El cansancio me arrancó un suspiro, pero de inmediato me preparé para salir. Algo grave debía haber estado pasando. Era tarde y el frío helado calaba hasta los huesos. Tomé mi quinqué para iluminar el camino. La casa de Panchita estaba en las afueras del pueblo, y para llegar debía atravesar el sendero enlodado del camino del charro colgado. Pero eso es otra historia, luego se las cuento. Caminamos con paso rápido, el jovencito y yo, hasta que estuvimos a unos pasos de la casa de Panchita.
Me volví hacia él para preguntarle qué sucedía exactamente, o quién lo había mandado a buscarme. Pero al girar la vista, el niño ya no estaba. Miré hacia todos los lados. Nada. Como si se hubiera desvanecido entre las sombras de los árboles. Un estremecimiento recorrió mi espalda. Sin más, toqué con fuerza la puerta de la casa de Panchita. La sobrina apareció. Su rostro estaba pálido, lleno de desesperación. Con una voz temblorosa me exclamó: Padre, qué bueno que vino. Es Panchita, pásele. Y ya con el corazón latiendo fuerte le respondí: ¿Qué pasa con Panchita? Vamos, a ver, llévame con ella. La seguí hasta su cuarto. Desde la puerta apenas se filtraba la luz tenue de unas velas encendidas. Y allí estaba Panchita, recostada, encogida contra la pared en lo alto de la cama. Sostenía con fuerza un rosario, rezando por una energía extraña, casi sobrenatural. Su voz, débil pero ardiente, llenaba el cuarto con un rezo que parecía arrancar de su alma cada aliento. Y comprendí que esa noche no sería como las demás. Llegué hasta la cama donde se encontraba Panchita. Estaba en pánico, arrinconada, sin apartar la vista de la esquina vacía de su habitación, donde apenas se erguía un ropero, iluminado débilmente por la luz temblorosa de una vela. Apenas pudo levantar la voz, pero señaló allí, con la mano temblorosa. En la penumbra solo había un mueble común y corriente, nada más. Pero yo insistía con la mirada fija y el dedo extendido, que algo estaba ahí. Me acerqué lentamente. Yo sentía cómo mi respiración se volvía más pesada con cada paso, y el crujir de las tablas bajo mis pies parecía un lamento que acompañaba el silencio de la habitación. Desde la cama, Panchita apretaba el rosario contra su pecho y murmuraba oraciones, suplicándole a la Virgen que no la dejara sola. Extendí la mano para tomar la suya y con voz baja le pregunté: A ver, Panchita, ¿qué pasa? ¿Por qué está tan asustada? Dígame. Ella no me miró. Sus ojos permanecían fijos en la esquina oscura, y con voz entrecortada me respondió: Está ahí, padre. Quiere que me vaya con ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza mientras lanzaba una mirada de reojo hacia el rincón. Tragué saliva. Aferré el rosario con una mano y con la otra apreté la Biblia contra mi pecho, intentando ocultar el miedo que me dominaba. Volví a mirarla y, sosteniendo su mano delgada y frágil, le di unos palmaditos para darle valor. Y le dije: A ver, Panchita, usted y yo habíamos hablado de esto. ¿Sí se acuerda? Ella no bajó el dedo que seguía apuntando a la esquina. Apenas giró los ojos hacia mí y me susurró: Entonces, ¿qué debo hacer, padre? Respiré muy hondo y le respondí con suavidad: Usted sabe, Panchita, ya lo habíamos hablado en su última confesión. ¿Sí se acuerda? Entonces Panchita volvió la mirada hacia aquel rincón y, con el último aliento que le quedaba en el cuerpo, pronunció una palabra firme y clara: Sí. Y miren, queridos hermanos, yo seguía sosteniendo su mano. Sentí como poco a poco se volvía más liviana, hasta que su cabecita se inclinó hacia un lado. Y sin soltar el rosario, sus ojos se cerraron para siempre. Panchita quedó en paz, y yo, conmovido y tembloroso, observé que su rostro, por primera vez en mucho tiempo, mostraba una serenidad que no había conocido en vida. Panchita se había ido. Y bien, queridos hermanos,
Recordemos que no hay vida sin muerte, ni muerte sin vida, pues al cerrar los ojos en la tierra, se abren con más claridad en la eternidad. La muerte no es un final, sino el umbral donde la vida se transforma en luz y paz. Quien parte de este mundo no se extingue, solo se enciende en la morada eterna. La muerte es el último sueño del cuerpo, pero el primer despertar del alma. Hermanos, nuestras pláticas han terminado. Demos gracias al Señor. Ha 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 ha!